Pues el que no esté de acuerdo, pues no sé. Bueno, entonces ahora sí estamos grabando con mucho gusto y siempre acuérdenme, por favor, que pues estas grabaciones es para ustedes. Entonces, vamos a empezar viendo la famosa integración por partes, también conocida en el mundo de cálculo diferencial como la operación opuesta, o bueno, más bien, en vez de decir opuesta, vamos a decir equivalente, una palabra más apropiada, a la regla del producto, la regla del producto. Es decir, vamos a aprender a operar integrales que se están multiplicando. Es decir, vamos a aprender a calcular la integral de f de x que multiplica a g de x. Dos funciones totalmente diferentes que se están multiplicando. Para eso es para lo que me sirve la integración por partes. Bueno, como tal, la fórmula no me dice absolutamente nada. La fórmula, pues, la voy a copiar para el que le guste como ver todo lo teórico, aunque eso así no se entiende. A ver, es el primero, pues, menos la integral de... eh, esta es la fórmula. Pero de ahí no se interpreta nada, pero igual les voy a dar tiempo para que la escriban. Es decir, cuando tengamos una integral entre, pues, que es la multiplicación de dos funciones, vamos a usar una fórmula, que esta es la fórmula que está en el libro, eh, pero como esa fórmula no para nadie en el mundo significa nada, en el mismo libro hacen esta simplificación, y es que vamos a tener la integral de u por dv. Este lo vamos a dejar con morado y este lo vamos a dejar con azul, que combina más. Esto va a ser igual a u por v menos la integral de v por du. U por v menos la integral de v por du. Que si ustedes son detallistas, esta de aquí es exactamente la misma fórmula de arriba, solo que masticada, como versión coquito. Pero así se enseña pues en todas las universidades del mundo. No sé si alguno... Un día vi una vaca vestida de uniforme, sin Exact- cola. exactamente, ya vamos para allá. Resulta que esa fórmula pues tiene, sí, pues una forma de aprendérsela. Yo creo que todos alguna vez la han escuchado. Y es que esto se dice vulgarmente, pues, un, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme. Otra vez, como en el colegio, que pues esto en el colegio yo no lo vi, pues. Un día vi una vaca menos la cola vestida de uniforme. Un día vi una vaca menos la cola, perdón, menos la cola vestida de uniforme. Entonces siempre asocien esto como hay unos que le dicen la fórmula de la vaca. Y yo creo que es muy fácil pues de memorizarse eso. Bueno,
Vamos a hacer un ejemplo, vamos a hacer el primer ejemplo, que es lo que, pues, que es lo que estamos haciendo. Ejemplo uno. Entonces, por acá tengo el primer ejemplo, que va a ser, mentiras que este no me gusta. Bueno, vamos a coger el de las notas. Vamos a hacer la integral de, más bien, voy a cambiarla, x seno de x de x. Listo. Entonces vamos a empezar. ¿Qué es? Bueno, pues ¿cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el proceso? Procedimiento. Como yo les he dicho, apréndanse todo en la vida con pasos, porque así uno aprende a ser ordenado. Entonces vamos a hacer paso uno. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir cuál va a ser nuestra U. Yo las U las marqué con morado, entonces voy a marcar U. Voy a marcar V. Perdón, voy a marcar DV. Y estas van a ser con azul. O sea, miren la fórmula. La fórmula me dice U de V, ¿cierto? Entonces vamos a seleccionar cuál va a ser U, cuál va a ser el morado, pues, y cuál va a ser el azul. Entonces, esta va a ser mi morada y esta va a ser mi azul. Listo. Entonces, U va a ser X y V va a ser seno de X. Otra vez, paso número uno, simplemente seleccionar cuál va a ser la morada y cuál va a ser la azul. Cuál va a ser la primera y cuál va a ser la segunda. Ah, ¿que en qué orden? Calma, ahorita vemos cómo escoger el orden. Primero hay que entender la esencia del método. Otra vez, voy a decir cuál va a ser la primerita, cuál va a ser la segunda. No he hecho nada. Y vamos a sacarle lo que nos falta. Nosotros siempre vamos a querer tener U y tener DU. Siempre vamos a querer tener DV y tener V. Siempre queremos esos cuatro datos, porque apenas tengamos esos cuatro datos, los metemos a nuestra fórmula y terminamos. Hacer integración por partes es hacer una derivada, una integral fáciles y usar una fórmula. De resto no tiene más misterio. Es decir, ya tenemos estos datos, encontremos los otros. Du va a ser igual, la derivada de x es 1 por dx. Pero pues no tengo que escribir 1, ¿cierto? Es como si, pues no se pone. Esto se llama tácito. Y si yo tengo dv y quiero v, ¿yo qué hago? Lo mismo que hemos hecho, ya esta es nuestra décima clase. Integramos ambos lados, ¿cierto? Si tengo dv y quiero v, sacamos la integral. La integral del seno va a ser menos coseno de x de x. Listo, entonces otra vez. Yo lo único que tengo que hacer es obtener estos cuatro datos. Vamos a hacer ahorita otro ejercicio para que vean que siempre es lo mismo. Bueno, ya tengo los cuatro datos que yo necesito siempre. Grábense eso. Yo necesito esos cuatro datos. Vamos a pasar al paso 2. Paso 2. Que va a ser... no, pues ya. Vamos a reemplazar. Reemplazar en la fórmula.
¿Cuál fórmula? La de la vaca. Eh, sí, la fórmula de la vaca, o sea, vamos a decir, para ver si no la aprendimos sin ver. Un día vi una vaca menos la cola vestida de uniforme. Pues la fórmula, pues eso obvio no tiene sentido, pues una vaca vestida, eso no, como que muy raro. Pero pues eso es lo que se inventaron. No sé qué se habrán inventado los gringos para aprenderse eso, pero bueno. Y entonces vamos a hacer nuestro reemplazo. Entonces, ¿cómo hago acá, hombre? Voy a intentar hacerlo aquí mismo y que se vea. Entonces, esa integral va a ser igual a u que multiplica a v, ¿cierto? O sea, x que multiplica a menos coseno, ¿cierto? V menos coseno de x menos la integral, la cola, vestida, la v, o sea, otra vez menos coseno de x por du, ¿cierto? Nuestro du de x. Terminamos, pues hacer esto no tiene pierde porque es yo calcular esas cuatro cosas que ya sé hacer y es usar una fórmula, memorizarse ese acrónimo. Esto va a ser porque ya solamente es terminar, esto es igual a menos x coseno de x menos por menos más, ¿cierto? Vean acá los signos. Menos por menos más la integral de coseno de x de x. Listo. O sea, menos x más integral de coseno. La integral del coseno es seno. Seno de x más c. Y terminamos. ¿Alguno no entendió alguna parte? ¿O todo claro hasta acá? ¿Por qué la derivada de x se dio de x? Porque la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿cierto? Pero la derivada de x a la 1 es 1. O la derivada de 2x es 2. Y recuerde que cuando derivamos en integral siempre ponemos dx. Ah, ok. Ah, ya. O sea, si hubiera sido 2x, tocaba colocar 12 de x. Exactamente, sí, Ok. señor. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Listo, todo excelente. Eh, Vayan copiando eso, 15 segundos. Tomar nota en clase siempre es importante, pero bueno, uno con los semestres va cogiendo como técnicas, porque es imposible seguir a los profes mientras uno intenta copiar todo y los que les gustan los colores y eso. Es más importante copiar, luego se puede hacer que quede lindo, o sea, intenten más prestar atención a la clase, siempre. Le digo porque tengo compañeros que las notas eran excelentes, pues los cuadernos eran muy lindos, pero no entendían nada en clase. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Ejemplo número 2. No, más bien, perdón, antes de hacer el ejemplo, que pues es exactamente lo mismo, más bien hablemos de esto, el segundo subtema. Esto pongámosle
A, que es aprender a operar, y vamos a hablar de la segunda parte, que es, bueno, yo cómo escojo el orden, cómo escoger el orden. ¿Alguien más escucha entrecortado? Eh, bueno, todo está bien. Algo que sirve a veces es, bueno, casi siempre Salomé es reiniciar. La de los ingenieros de sistemas, salga si vuelve a entrar. Bueno, ¿cómo escoger el orden? Para escoger el orden es, bueno, yo criticando a los ingenieros de sistemas, pero la verdad es que los que estudian eso no se equivocaron de carrera, crean. Lo mejor que puede haber. Y lo digo yo que estudio ingeniería civil. ¿Cómo escoger el orden? También tenemos otro acrónimo. Este método es de puros acrónimos, el cual vamos a llamar LIATE. No hay universidad en el planeta que no enseñe esto. De hecho, incluso hasta los gringos, pues, tienen el mismo acrónimo. Y van a Holanda y también es así. Eh, pues para los que quieran chismosear como esos libros. Y lo vamos a explicar por aquí. El famoso LIATE, que L significa pues logarítmicas, logarítmicas, inversas trigonométricas, inversas trigonométricas, algebraicas. ¿Qué es algebraicas? Algebraicas son los polinomios que todos conocemos. Son x al cuadrado, 4x, etcétera. T obviamente es de trigonométricas. Y la E es de exponenciales. Exponenciales. Mm, entonces, pues, este va a ser el orden, pues mientras van escribiendo eso, este va a ser el orden para seleccionar cuál va primero, cuál va de segundo. Ejemplo, si yo tengo la integral de x al cuadrado, logaritmo natural de x, ¿cuál iría de primero? ¿X al cuadrado o logaritmo natural? La logarítmica, ¿no? Exactamente. En otras palabras, antes de hacer cualquier integral, vamos a hacer un paso cero que es ordenarla. La vamos a ordenar porque lo primero, o sea, logaritmo natural de x va a ser la moradita, la u, y x al cuadrado de x va a ser la azulita, que llamamos dv, un día b. Así para cualquiera. Lógicamente a veces hay empates. Cuando hay empates, pues no importa cuál cojan de primero. Ejemplo, seno de x por coseno de x. Eso ya las veremos ahorita incluso. Bueno, es aprenderse un acrónimo y ya con eso saber cuál pongo de primero y cuál pongo de segunda. Bueno,
Acá que tengo para debemos hallar como antiderivada. Listo. Entonces sigamos ahora sí. Ejemplo 2. Ejemplo número 2. Vamos a hacer, por aquí tengo, es que por aquí tengo, no las encuentro. Vamos a hacer x al cuadrado coseno de 3x. Integral de... Ah, mentira, es que es muy parecida a la que acabamos de hacer. Hagamos x, más bien así. E a la menos x por x de x. Listo. Bueno, entonces vamos a hacer esta integral. Paso cero. Bueno, ¿cómo saber qué es por partes? Porque otra vez son dos funciones multiplicándose, una multiplicación de funciones totalmente diferentes. Vamos a hacer nuestro paso cero, que va a ser ordenarlas. Con nuestro acrónimo estrella, líate. Entonces, vamos a ver cuál va a ir de primeras y cuál va a ir de segundas. ¿Cuál iría de primeras? Pongan en el chat. X, ¿cierto? Esta es una algebraica, esta es una exponencial, entonces están truncadas. Tengo que ordenarlo, porque ordenándolas, ahí sí, pues, esto depende del orden claramente, depende del orden. Esto va a quedar X por E a la menos X de X. Listo. Bueno, paso 1. Ahorita vamos a coger U, V, du y dv. Entonces, esto será U. Este pedazo de aquí será dv. Y entonces el paso 1 es poner la misma tablita que hice ahorita. U va a ser igual a X dv va a ser igual a E a la menos X de X. Voy a bajar esto un poquito. Listo. Ya seleccioné U y dv. ¿Qué nos falta? Nos queda faltando du. Entonces, du es derivar u, ¿cierto? Lógicamente, es lo que hemos dicho todos estos días. Du va a ser la derivada de u, la derivada de x, volvemos a lo mismo. Derivada de x va a ser 1 por dx. Si acá estuviera un 2, derivada de u va a ser 2 por dx. Y si tengo dv, ¿cómo hallo v? Que v es lo único que me falta. Integrar. Entonces, en parte, siempre tengo que hacer una derivada y una integral. Una derivada y una integral. Entonces, la integral de e a la menos x es e a la menos x por menos 1. Pues, normalmente es más c, ¿cierto? Olvidé decirles eso. Normalmente yo pondría más c, pero acá no es necesario. En partes no hay que poner más c.
Porque obvio vamos a buscar la más fácil y la más fácil es decir que C es igual a cero. Entonces no nos preocupemos por eso. Otra vez, ya derivé U, ya integré este lado, acá derivo, aquí integro. Entonces ya tengo mi tablita. Siempre vamos a buscar esta tablita. Y el paso 2 va a ser reemplazar. Eh, Va a ser reemplazar. Entonces, pues reemplacemos. Nos va a quedar la fórmula. Un día vi una vaca menos la cola vestida de uniforme. Un día vi una vaca sin la cola vestida de uniforme. Karina. Adrián, una pregunta. ¿Esa menos que está acompañando a la E de dónde salió? Es esta de aquí. Sí. Es la derivada, porque, perdón, es que la derivada, la integral de e a la x es e a la x más c, pero la integral de e a la menos x de x es e a la menos x dividido menos 1 más c. Solo que pues no importa si pongo el menos abajo o arriba, hay un menos ahí, entonces es por eso. Ah, listo, muchas gracias. Listo, con gusto. Bueno, entonces vamos a reemplazar en la fórmula, nos va a quedar lo siguiente. U, o sea, X, que multiplica a la V. V va a ser E a la menos E a la menos X. Menos la integral de V, que va a ser otra vez menos E a la menos X. Estoy solamente reemplazando, ¿cierto? Por du. Listo. Vean de que básicamente el objetivo de los métodos de integración es yo coger una integral muy dura y convertirla en una integral muy simple, una de las de tablita. Porque vean que me va a quedar menos x, e a la menos x, menos por menos más la integral de e a la menos x de x. Y ya terminamos, ¿cierto? Menos x. E a la menos x, Mariana. Adrián, ¿por qué después de la X arriba? Perdón, lo que está haciendo. Qué pena. Dame un minuto, por favor. Listo. Voy a seguir y apenas la solución es eso. Me dice. Pregunta. La que está al lado de la X, al lado de R cuadro, que está, la que está acompañando a X ahí, no es la derivada de menos exponencial de exponencial de menos X. No entendí. La que está acompañando a la X ahí no es la exponencial de menos X, la Esta. derivada. Ujú. No es la derivada, sino que es la v. Acá nos dicen ponga v, entonces ponemos esta v de aquí. Sí la ve. Sí, pero creo que no estaba así de inicio, ¿sí? No, sí, sí está así. Esta, de hecho, esta no se vuelve a poner. El resto solamente ponemos v, Ok, v, v. Listo.
Bueno, entonces nos queda esto así. Pues esto también nos podían haber preguntado evaluando la integral, pero evaluar la integral pues no tiene ningún misterio, es hacer exactamente lo mismo. Si por ejemplo la integral hubiera sido desde 1 hasta 3, pongámoslo de una vez para ahorrar tiempo. Si nos piden la integral 3, entonces llegado a este punto, evaluamos en 1 y en 3. Como ya sabemos hacer y hacemos esa operación. Es decir, eso no cambia nada. Mm, listo, este es el método. El método es simple, no hay que hacer gran cosa. ¿Alguna pregunta? Si está definida, sí iría a la C. Si está definida, no sería necesario poner la C. No sería necesario. Listo, gracias. Con gusto. Igual si la ponen nunca, pues no pasa nada malo. Mariana ya solucionó el problema de... Sí, sí, el perro. Sí, es. Sí, sí. Pues era lo mismo que preguntar al compañero después. Gracias. Ah, listo, con gusto. Sino que con el tema de a la X, como su derivada y su integral es casi la misma, pues es normal como esa confusión. Bueno, vamos a hacer una especie de integral. Esta es horrible. Jonathan. ¿Por qué colocaste que va desde 1 a 3? No, solamente hice el ejemplo de qué pasaría si fuera definida. Ah, Si ok. es definida, es exactamente lo mismo. Ah, ok. Dale. Listo. Bueno, hay una especie integral, lo voy a dejar acá para que lo tengan en cuenta, que no la voy a tocar acá, sino que más bien la vamos a tocar cuando hagamos el taller. Entonces, por aquí entonces vamos a poner una C, que es integrales cíclicas. Para los que estuvieron hoy en clase o vieron esto hoy en clase, hay unas integrales que toca integrar 1, 2, 3, 4 veces, hacer partes 4 veces, y uno a la final vuelve al inicio. Pero esas las veremos el viernes. Es hacer lo mismo, solo que hacerlo como 5 veces, las integrales cíclicas. Y hay un punto que es que hay integrales que aunque no sean una multiplicación, toca hacerlas por partes. Voy a ponerla así. Integrales por partes especiales. Estas son como esos casos especiales. La excepción a la regla. ¿Qué es? Empecemos. Van a ser el más clásico de todos, el que van a ver más típicamente es este. Aunque el logaritmo natural no sea, pues ahí no hay una multiplicación, ¿cierto? No hay multiplicación entre dos funciones. No obstante, esto se resuelve por partes, sí o sí. También está la de tangente inversa de x. También está la de seno inverso, la integral de seno inverso de x, de x. Estas son las más importantes. Entonces vamos a hacer de ejemplo.
A ver, el de ahorita fue el ejemplo 2, este va a ser el ejemplo 3. El ejemplo 3 es que vamos a solucionar la integral del logaritmo natural de x, perdón. Vamos a hacer esa integral. ¿Qué pista? Es por partes, lógicamente. A ver si no se me olvida alguna otra. O sea, obviamente hay más casos, pero estos son los más importantes. Entonces vamos a ahorrarnos el paso cero. No hay que... Si se volvió a integrar la E, no quedaría negativa, Salomé decía ahorita. Ah, Salomé tiene toda la razón. Acá cuando hicimos esta integral, la integral de a la menos x hace que esto quede negativo. Justo yo expliqué eso como 10 segundos antes. Entonces esta queda negativa. Muchas gracias. Listo. Para esta integral, entonces no hay que ordenar nada. No hay nada por ordenar. Vamos a pasar al paso 1. ¿Y qué vamos a decir? Vamos a decir que esto de aquí va a ser u y esto va a ser dv. Lo mismo que hacemos siempre. Entonces, vamos a tener que u va a ser igual al logaritmo natural de x y dv es igual a de x, ¿cierto? Entonces vamos a calcular du. Du es la derivada y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x por dx. Esa es la derivada del logaritmo natural. Y tenemos dv, aquí tenemos que integrar, ¿cierto? Voy a incluso anotarlo aquí. Nunca olviden qué partes es hacer. Es derivar por este lado e integrar por este otro. Entonces, si yo integro dx, me va a quedar que la letra v es simplemente x. La integral de una constante es x. ¿Alguna pregunta con esta parte? Listo. Entonces, apenas tenemos el mismo recuadro de siempre, vamos a reemplazar. Vamos a hacer el reemplazo. Vamos a hacer el reemplazo y nos va a quedar una vaca, ¿cierto? Una vaca, o sea, no más. Una vaca menos la cola vestida de uniforme. Esa es nuestra fórmula estrella. Una vaca menos la cola vestida de uniforme. Entonces, la U por V por V, vamos a poner eso en paréntesis, U por V menos la cola, la V, o sea, X, por DU, de uniforme. 1 sobre X de X. Y solamente hicimos un reemplazo, no hicimos nada más. Ya solo nos queda resolver. Esto va a quedar X por logaritmo natural de X menos esta cosa se va con esta cosa, ¿cierto? Se simplifican las X.
y me va a quedar la integral de dx. Integral de dx. Finalmente, me va a quedar x logaritmo natural de x menos la integral de una constante es x más c. Y terminamos. Esta es la integral del logaritmo natural. Esa sí se la tienen que saber de memoria, de que si ven esto, sí o sí tienen que hacer integración por partes. No hay otro método para hacérselo, para hacer esa integral. Otra vez, si me la pidieran definida, o sea, si me pidieran entre 1 y 5, hago lo mismo que sé hacer. Evalúen 5, evalúen 1 y hago la resta. Listo. Este es el método de integración por partes. Es simple, es larguito, pues puede verse como un poquitico largo, pero en realidad es muy simple. Solo hay que saber derivar e integrar. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a descansar 3 minutos y empezamos con el siguiente método que es las integrales trigonométricas. Entonces, descansemos y seguimos en 4 minutos.
Bueno, sigamos. Cuando ustedes terminen la carrera, pues yo espero que, que lleguen hasta ahí todos. Recuerden siempre que la página del ICFES es un horror. Nunca dejen el saber propa al final. Esa página es un horror. Empecé como a las 5 a intentar pues, llenar el formulario. Y pues va a la hora que son las 9 de la noche y aún no termino. Bueno, pues las 8 porque a las 8 empezamos, pero para que nunca vayan a dejar eso por el final. Bueno, vamos a pasar, ya vimos la integración por partes. Vamos a pasar a otras que son muy controversiales porque aunque no son difíciles, sí requieren memoria. ¿Qué son las integrales trigonométricas? Resulta que cuando hablo de funciones trigonométricas, es decir, acabamos de ver qué pasa cuando dos funciones se están multiplicando, ¿cierto? A la menos x por x, x seno de x. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos integrales de este estilo? Seno de x por coseno al cubo de x, o tangente de x por secante a la 4 de x. Nos referimos a este tipo de integrales trigonométricas. Para eso tenemos pues como un montón de reglas, un montón de reglas, entonces vamos a intentar explicarlas lo más fácil posible. Entonces vamos a poner aquí, caso número 1. El caso número 1 es cuando el caso número 1 es el caso general. Caso general. Y la verdad es el bonito, es el bacano. Cuando al menos una es impar. Al menos una está elevada. Cuando al menos una de las dos, o las dos, están elevadas a exponente impar. A exponente impar. Como yo sé que las fórmulas no se entienden bien y las notas está bien explicado, pero sigue siendo algo enredado, vamos a hacer de una vez un ejemplo. Ejemplo. O sea, alguno de los dos tiene que ser impar. Entonces vamos a inventarnos cualquier cosa. Vamos a inventarnos seno al cuadrado de x por coseno a la 5 de x de x. Empecemos con este. Tenemos una, o sea, alguna de las dos es impar. Ya con eso sabemos que es el caso general, el caso simple, el caso bacano. ¿Por qué necesitamos que sea impar? Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Paso 1. El paso 1 es que vamos a coger ese que es impar y vamos a separarlo, vamos a dividirlo. Es decir, dividimos coseno a la 5
Vamos a coger la que es impar. Vamos a dividirla de esta manera. Coseno a la 4 de x por coseno de x. Vamos a hacer esa división y ya van a ver por qué lo hacemos. Nos va a quedar entonces la integral de seno al cuadrado de x por coseno a la 4 de x. Y vamos a poner a este lado lo que acabamos de hacer. Coseno de x de x. Listo. El paso 1 es hacer eso. No hemos hecho nada aún. Vamos a pasar al paso 2, que es paso 2. Uno pensaría, bueno, sería muy fácil y sería muy bacano tener todo escrito en los mismos términos. Es decir, si yo tengo, si yo tengo seno y coseno está complicado, pero si escribo todo como seno, se hace más fácil. ¿Cómo podemos pasar coseno al cuadrado en términos de seno al cuadrado? ¿Alguien sabe? Derivándolo, ¿no? Bueno, esa es una forma, pero en este caso no podemos derivar, sino que lo que vamos a hacer es aplicar la identidad fundamental. Identidad fundamental. Vamos incluso a poner este que es en rojo porque ese es el paso estrella. Este es el paso estrella, el más importante. Porque nosotros sabemos que coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x, ¿cierto? La identidad fundamental, despejé el coseno y me queda esto. Si no se acuerdan las identidades, tienen que estudiarlo. Y recuerden que yo les mandé por WhatsApp y también está en el Drive un documento con todas las identidades que tienen que saber. Tampoco son muchas, pero esta sí es la más básica. ¿Qué vamos a hacer entonces? Resulta que entonces yo voy a escribir esto de esta manera. Integral de seno al cuadrado de x. Ojo, tenemos coseno a la 4. Tenemos coseno a la 4, ¿cierto? O sea, tenemos que escribir 1 menos seno al cuadrado de x. Pero esto es coseno al cuadrado. Esto aquí es coseno al cuadrado. O sea que esto tiene que ir elevado al cuadrado. Es decir, porque quizás muchos no recordarán esto. Coseno a la 4 de x es coseno al cuadrado de x y lo vamos a elevar al cuadrado. Que eso es lo que estamos haciendo en este paso. Entonces aquí vamos a elevar esto al cuadrado. Pregunta, ¿alguien no entendió esta parte? Coseno al cuadrado es esto. ¿Podrías repetirla? Listo. Coseno al cuadrado es esto. O sea que si yo quiero elevar o sea que si yo quiero coseno a la 4, elevo al cuadrado a ambos lados. Elevo al cuadrado a ambos lados y listo.
Entonces, coseno a la 4 de x va a ser 1 menos seno al cuadrado elevado al cuadrado. Bueno, igual vamos a hacer más ejemplos. Que multiplica a coseno de x de x. Y vamos a encerrar esto también en rojo. Que pues recordando un poquito de propiedades de exponentes. Por eso es tan importante que ustedes manejen bien matemáticas básicas. Si no, esta materia se vuelve, ¿cómo se dice? Una tortura cuando uno no maneja bien básicas. Pero de resto es una materia, la verdad, muy linda y bacana. Vean que no es tan difícil como uno se la vende. Bueno. Entonces, ya hicimos la identidad fundamental. Paso 3. Acá básicamente ya terminamos porque el paso 3 es muy simple. Vamos a hacer una sustitución. La sustitución va a ser u igual a seno de x du va a ser igual a la derivada coseno de x de x, la derivada. Entonces nos va a quedar. Estamos haciendo la sustitución u igual a seno. Vean cómo nos queda esto de simple. Nos va a quedar u al cuadrado por 1 por 1 menos u al cuadrado elevado al cuadrado. Y entonces coseno de x se va a convertir en du multiplicado por du. Otra vez, simplemente hice la sustitución del seno. Es lo que haremos siempre en estos casos. Sustituimos el seno y ya pues du va a ser coseno de x. Por eso es que lo apartamos para poder hacer una sustitución. Y vean que nos quedó una integral muy fácil. Esta es una integral muy fácil. Esta integral lo único que requiere es que ustedes recuerden de que esto es un binomio al cuadrado, donde vamos a hacer el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado por du. Listo. Ya aquí nos queda hacer propiedad distributiva. Vamos a hacer la distributiva. La integral de u al cuadrado menos 2 veces u a la 4, perdón, sí. U al cuadrado por u al cuadrado es u a la 4. Más u al cuadrado por u a la 4 va a ser u a la 6 de u. Y listo, ya esta integral es fácil. Integramos esto, nos va a quedar u a la 3 sobre 3 menos 2 u a la 5 sobre 5 más u a la 7 sobre 7
más c. Hasta ahí con la letra U, pero entonces recuerden de que U era seno de X. En sustitución siempre hacíamos ese último paso, nunca lo olviden, sé que a muchos les pasa, que es volver a la variable original. U es simplemente seno de X menos 2 seno a la 5 de X sobre 5. Bueno, acá me quedé sin espacio. Corramos esto. Más seno a la 7 de X sobre 7 más C. Nos queda así. En resumen, simplemente paso 1. Hacemos esa separación del que esté impar. Dividimos el impar, me faltó ponerle ese nombre. Dividimos el impar. Si dividimos el par, pues no estamos haciendo nada. Tenemos que dividir el que está impar. Y encerremos esto. ¿Por qué lo dividimos? Para poder aplicar la propiedad fundamental, la identidad fundamental, la metemos ahí y ya hacemos una sustitución. Sustituimos seno y listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien no entendió alguna parte? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Vamos a hacer ejemplo 2. Ejemplo número 2. Para este ejemplo 2, a ver, ya lo hicimos con coseno, hagámoslo que el seno sea el par. Perdón, que el seno sea impar. Integral de seno a la 3 de X por... No mentiras, hagámoslo así. Que los dos sean impares. Ah, no, mentiras, que este está muy fácil. Ahora sí. Entonces, en este caso, los dos son impares. Los dos son impares. ¿Qué hacemos? Cogemos el que queramos. Literalmente cojan cualquiera, ustedes verán cuál cogen. Entonces, vamos a hacer el paso 1. Dividir el impar. Como en este caso los dos son pues impares, yo puedo coger cualquiera. Voy a coger el seno. ¿Por qué? Porque pues ahorita lo hicimos con coseno, entonces con seno también se puede. Seno a la 3 de X es exactamente lo mismo que seno al cuadrado multiplicado por seno. Ahí dividimos la expresión, ¿cierto? Seno a la 3 es seno a la 2 por seno. O sea que esto nos va a quedar integral de coseno a la 5 de X por seno al cuadrado de X por seno de X de X. Listo.
Simplemente dividimos eso para pasar al paso 2. Paso 2 que va a ser utilizar la identidad fundamental. Identidad, el paso 2 que es el importante, el más importante. Creo que ya lo puedo escribir solo con azul. Identidad fundamental. Y no se puede dividir las dos. Sí, también se puede dividir las dos, sí, no afectan nada, la verdad. Pueden dividir las dos y no va a afectar en nada. Siempre y cuando hagan el paso 2, que es, vamos a hacer la identidad fundamental. Entonces, vamos a reemplazar en seno al cuadrado. Nosotros sabemos que seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de x. Es decir, nos va a quedar integral de coseno a la 5 de x por, escribimos el seno en términos de la otra variable, en términos del coseno. 1 menos coseno al cuadrado de x, que multiplica a seno de x por dx. Listo. Solamente reemplazamos la identidad fundamental en la integral. Y ya pasamos al paso 3, que es hacer la sustitución. Vamos a decir sea u igual a coseno de x. U va a ser igual a coseno de x. Hagámosla con este. Entonces, nos va a quedar la integral de todo lo que sea coseno de x, método de sustitución se va a volver la u. O sea, u a la 5, no, más lindo así, u a la 5 por 1 menos 1 menos u al cuadrado, que multiplica a... Ah, bueno, ojo con esto, nos faltó la segunda parte del método. U es igual a coseno de x, de u va a ser igual a menos seno de x de x. Mucho cuidado con ese signo menos, es muy fácil tragárselo. Hicimos acá la sustitución, nos falta sustituir du. Entonces, vean que esto nos va a quedar menos du, porque ojo con ese menos entonces hay que ponerlo, pues no se desaparece. Menos du. O sea, esto va a ser igual a menos la integral de, podemos hacer aquí distributiva, u a la 5 menos u a la 7 de u. U a la 5 menos u a la 7 de u. Y ya esta integral es muy fácil. Esta integral va a ser igual a Karina. Adrián, voy a hacerte una pregunta quizás muy bobita, pero yo no entiendo por qué queda u. O sea, porque en el paso de sustitución
quedamos con u a la 5, u a la 2. Listo. Bueno, pero si entiendes de que hasta acá todo lo entendiste. Sí, Listo, solo que en la anterior no entendí eso y creí que lo iba a resolver en esta, pero tampoco. listo. Lo que pasa es que acá decimos, bueno, ese coseno está, pues no lo sabemos resolver como tal. Necesitamos una sustitución para poder de que quede más fácil. Necesitamos eso. Entonces, si uno mira la operación, si este coseno lo logramos escribir con una letra Z o una U o lo que sea, la integral quedaría demasiado fácil, que fue como quedó aquí. ¿Cómo hicimos esa sustitución? Lo que pasa es que esta integral es como yo tener coseno de x a la 5, coseno de x a la 5, y este pedacito aquí es como tener 1 menos coseno de x, pero ese coseno de x está elevado al cuadrado. Entonces hacemos la sustitución, porque entonces queremos que este coseno de x, esta cosa de aquí se vuelva una letra u o z. Entonces ahí es donde, por eso es que quedó u a la 5, porque coseno de x a la 5, si cambiamos el coseno por la u, este me va a quedar u a la Adrián, 5. o sea, es que yo entiendo que se cambia el coseno y que queda elevado pues por lo mismo que el coseno está elevado, ¿no? Si Sí. estuviese a la 3, se elevaría a la 3, pero no entiendo es por qué ponemos u y no, por ejemplo, coseno coseno de x a la 5, por ejemplo, sino que lo tenemos que cambiar por u. Ah, es porque como tal la integral de coseno a la 5, entre comillas, no se puede resolver o no conocemos un método para resolverlo. Entonces, hacemos eso es porque buscamos una integral de tabla, o sea, buscamos que sea un z a la 6 o buscamos que sea un x a la 7, porque como tal coseno a la 5 no se puede integrar, no hay un método para eso. Ah, ok. Y entonces con todas las identidades funcionaría así. Bueno, pues con todas los ejemplos que tengan coseno, seno. Para este caso 1, sí. Ya voy a explicar cuál es el caso 2, que es un poquito distinto. Ah, listo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene preguntas? ¿Por qué el de u quedó menos seno? Porque la derivada del coseno es menos seno. Entonces, coseno de x lo derivamos y nos queda menos seno de x de x. Y ya este menos, pues toca meterlo. Es como si pasara este menos al otro lado. Entonces nos va a quedar menos, repartiendo el menos de aquí, pues este menos, no le olviden, menos u a la 6 sobre 6 más u a la 8 sobre 8 más c. Listo, entonces esto nos va a quedar menos. Bueno, ahora sí volvemos a la variable original, no lo olvidemos. Muy apropiada la pregunta de la compañera para decirte que esto como tal no hay un método de integración para esto. Entonces, por eso nos apoyamos de la sustitución para volver a ella misma. Y nos va a quedar coseno a la 6 de x sobre 6 más coseno a la 8 de x sobre 8 más c. Y terminamos. Es decir, este método siempre se hace igual. Bueno. Este es el caso 1, que el caso 1 es cuando hay impares. Pero puede que no haya impares, lógicamente. Vamos a ver el caso 2.
Caso número 2. Supongo que el menos seno de x se cancelará a la hora de cancelar la integral. ¿Cómo así? Que como se integró, pues la derivada de u, que era menos seno de x, pues también se cancela. No es que se cancele, sino que cuando hicimos la sustitución, seno de x se vuelve du. Y ya cuando hacemos la integral, este du desaparece. No sé si le respondí. Sí. Listo, pero es por la sustitución. Bueno, el caso número 2 entonces va a ser cuando ambos sean pares. Cuando ambos sean pares. Cuando ambos son pares, no es tan lindo, pero sí es más corto. Solamente es aprenderse la fórmula y ya. Resulta que hay una identidad trigonométrica, yo se las puse en la lista, que es cuando tenemos el seno y el coseno par. Es decir, está de aquí. Entonces, si nos sale que ambas son pares, sí o sí tenemos que hacer esto y terminamos. Cuando ambas son pares, vayan escribiéndola. Vamos a reemplazar coseno al cuadrado por esto. Vamos a reemplazar seno al cuadrado por esto. Y terminamos. Entonces, ejemplo 1. Bueno, ejemplo. El ejemplo será el siguiente. Vamos a hacer la integral de seno al cuadrado de x, coseno al cuadrado de x. Quizás esto en clase lo habrán visto como, bueno, eso se ve muy feo, dice Nicolás. No, se ve feo, pero se aplica muy sencillamente, muy, muy sencillamente. En clase quizás estas cosas las expliquen un poquito distinto, pero créanme que es lo mismo, solo que pues es más fácil como yo lo estoy mostrando porque solo hay dos casos y ya. Cuando hay impares o cuando las dos son pares. De resto no hay que hacer nada más porque en clase muestran y dice que cuando m y n son iguales, cuando m es menor que n, pues no creo que sea necesario. Entonces, como estas son pares, paso cero, el paso cero sería como, hey, si son pares, o sea, identificamos qué caso es. Identificamos el caso. El paso cero es que vamos a identificar el caso. Resulta que es el caso número 2, porque ambas son pares. Las dos son pares. Por lo cual, entonces, lo único que tenemos que hacer es utilizar las fórmulas. Fórmulas. O sea, nos va a quedar la integral de coseno al cuadrado, se va a volver entonces 1 más coseno, perdón, seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2 de x. Y la otra, perdón, este de x va al final. Seno al cuadrado es esto y coseno al cuadrado es 1 más coseno de 2x sobre 2. Listo.
solamente hicimos un reemplazo, ¿cierto? Reemplazamos la del seno y reemplazamos la del coseno. Reemplazamos la del coseno. ¿Alguna pregunta con esta parte? Listo. Hicimos ese reemplazo y créanme que ahí se acabó el misterio. Esto va a ser igual a la integral, bueno, 2 por 2 es 4, ¿cierto? Lo voy a sacar de una vez. Un cuarto de la integral de, acá hacemos esta distributiva. 1 por 1, 1. Más 1 por coseno de 2x menos coseno de 2x más por menos menos coseno al cuadrado de 2x de x. Entonces, bueno, de hecho era una diferencia de cuadrados desde el inicio. Estos dos se iban a cancelar y me va a quedar la integral de un cuarto de la integral de 1 menos coseno al cuadrado de 2x. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sueles usar las fórmulas y hicimos una multiplicación. Listo. Esto va a ser igual a un cuarto de integral de 1. Integral de 1 va a ser x menos. Y volvemos a utilizar la fórmula, ¿cierto? Porque es que yo ya tengo una fórmula para coseno al cuadrado. Yo ya tengo una fórmula para coseno al cuadrado que es esta de aquí. Como les dije, solo es saberse la fórmula y ya. No creo que esa fórmula la den en el parcial. Porque es una identidad básica. Entonces, ojo. Coseno de 2x. Noten algo, noten algo. No es x, sino 2x, ¿cierto? Pues pónganme mucha atención a esto. Tenemos la fórmula de coseno de x, pero si a mí me dicen coseno de 2x, tengo que multiplicar todo por 2. Es decir, coseno al cuadrado de 2x es igual a 1 más coseno de 4x sobre 2. Si acá hay un 2x, acá hay un 4x. Si acá hay un 10x, va a hacerla abajo. Si acá hay un coseno al cuadrado de 10x, esto va a ser igual a 1 más coseno de 20x. Para que nunca se vayan como a perder en esos detalles. Sobre 2. Entonces acá simplemente tenemos 1 más coseno de 4x de x sobre 2. Vayan copiando eso. Porque no se usa coseno al cuadrado de x igual a seno. Bueno, a 1 menos seno al cuadrado de x. Lo podríamos haber hecho, pero va a dar lo mismo. O sea, son dos caminos, pues el que ustedes quieran.
No hice eso, Nicolás, como para no meterle otro paso al ejercicio. Esto va a ser igual entonces a un cuarto de x menos. Esto va a ser un medio, ¿cierto? Voy a poner la constante afuera. Esos temas pues de esas constantes, pues ya los estudiamos. Y nos va a quedar la integral de 1 es x, ¿cierto? La integral de una constante. Estamos sacando la integral de 1. Creo que más bien para evitar confusiones voy a poner un medio de una vez afuera. Voy a poner esto de una vez afuera. Un medio. Listo. Entonces, la integral de 1 va a ser x y la integral de coseno de 4x va a ser seno de 4x sobre 4. Esta integral es de tabla. Esta integral, siempre que yo tengo 4x o 8x, pasa a dividir el numerito que está aquí. Y más c. Más c. Ya eso lo pueden operar, pueden jugar con eso, pueden reescribirlo. Vamos a dejarlo así para que nos dé para hacer otro ejemplo. Pero en esencia, vean que lo único que tuvimos que hacer es saber que hay que reemplazar la fórmula ya. Reemplazamos la fórmula y ya hacemos lo que haría pues uno en cualquier ejercicio de matemáticas, que es hacer la operación. Esto es multiplicación de polinomios. Nos queda esto. Y acá nos piden otra vez, vea, vuelva, aplique la fórmula. ¿Alguna pregunta? Mariana, una pregunta. Ese Eh, que acabaste de decir que cuando tenemos seno 4x, 5x, lo que sea, el mismo número pasas abajo a dividir. ¿Eso es con el coseno, el seno, la tangente o solamente con el seno? ¿Cómo? Muy buena pregunta, Daniela. No sé si está en la tabla que yo di la otra vez, pero aprovecho la pregunta para explicar eso. La integral de seno de 4x de x es la del seno, todos sabemos que es menos coseno. Y pasamos el mismo numerito a dividir. Esa es la fórmula que hay que saber. Aplica para el seno y aplica para el coseno, solo para estas dos. Entonces la integral de coseno de 7x va a ser igual a seno de 7x sobre 7 más c, solo para estas dos. Bien con esto, Daniela. Gracias. Con muchísimo gusto. Listo. Eh, Otro ejemplo con esto es que yo aquí les puse una multiplicación. ¿Por qué? Porque pues estamos hablando de multiplicaciones, pero no necesariamente tienen que haber dos funciones. Es decir, el ejemplo, marquémoslo, este era el ejemplo 3. Entonces este va a ser el ejemplo número 4. No necesariamente tienen que ser dos funciones. A mí me pueden dar integral de seno al cuadrado de x. Listo. Me pueden dar esta. Esa integral, entonces, de una yo digo, es impar, ¿cierto? Es impar. Perdón, dije todo lo contrario, es par, ¿cierto? Entonces, ya de entrada, como es par, como es par, me va a quedar, voy a reemplazar, paso 1. Qué pena ahí, sí, 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 es par, par, par. Par.
vamos a reemplazar, ¿cierto? El seno al cuadrado se me va a convertir en esta cosa que dice la fórmula. La fórmula me dice que el seno al cuadrado es 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y, perdón, de x. Esto es lo que me dice la fórmula. Y vean que ya esta integral es mucho más fácil. Esto va a ser igual a... Voy a sacar el 1/2. Voy a sacar ese 2 de ahí. Me va a quedar la integral de 1 menos coseno de 2x de x. Y ya terminamos porque ya esta integral, ya estas integrales son de tabla. La integral de 1 es x. Y la integral de coseno de x, como acabamos de ver, es seno de 2x, ¿cierto? La integral del coseno es el seno, dividido 2 más c. Todas las integrales que estamos viendo solo son para multiplicaciones. Respondiendo eso, Jonathan, acá está el ejemplo que no. Las trigonométricas puede ser con multiplicación o sin multiplicación. Vea que en esta no hay ninguna multiplicación e igual lo solucionamos así. Pero como por ejemplo si hubiera ahí una suma, o sea, por ejemplo fuera seno ahí sumando otra cosa. Ah, ya. O sea, a eso es lo que me refiero, sí, por ejemplo, solución para multiplicaciones o... Sí, sí le entiendo. Vamos a hacer otro ejemplo, que precisamente iba a ser otro ejemplo ya para cerrar. Nos va a quedar faltando qué pasa con la tangente y la secante. Ese lo hacemos ¿cuándo es que es? El jueves. Ese lo hacemos el jueves, pues para vernos hasta las 10. Y también veríamos sustitución trigonométrica. Esta semana, pues el tema es, pues hay bastante tema. Y ya el viernes sí hacemos el taller. Bueno, el ejemplo 5 ya con lo que hice Jonathan vamos a hacer seno a la 3 de x más coseno al cuadrado de x de x. Este sería un ejemplo, bueno, sí, Jonathan, de lo que me dijo. Era esto. exacto, sí. Listo. Entonces, si les sale sumas, ¿qué es lo que van a hacer sí o sí siempre? O sea, bueno, yo lo pensaría de ese estilo en posición de ustedes. Bueno, a mí no me dijeron ninguna consuma, ¿cierto? Pues como a mí no me dijeron ninguna consuma ni hay ninguna regla, entonces lo más simple es separarlas. Vamos a separarlas y vamos a solucionarlas por separado. Más coseno al cuadrado de x de x. Solucionémoslas por separado. Entonces vamos a solucionar primero esta y luego vamos a solucionar esta, como para hacerlo más fácil. Y dividamos el tablero. Otra vez, si hay una suma, una resta, sepárenlas y solucionenlas por separado. Es lo que hay que hacer. En esta segunda, vamos a empezar con la segunda. No mentiras, yo creo que mejor por la primera. La primera es una impar, pero está solitaria. ¿Qué hacemos con las impares? Aunque ahí no haya una multiplicación, vamos a separarla. Vamos a hacer el mismo procedimiento que sabemos. Esto nos va a quedar la primerita. Vamos a separar ese cubo por seno al cuadrado de x por seno de x de x. Vean que es el mismo paso aunque no haya una multiplicación. Las separamos y
hacemos el siguiente paso, que es utilizar la identidad trigonométrica, la fundamental. Seno al cuadrado es 1 menos coseno al cuadrado de x por seno de x de x. Y paso final, hacemos la sustitución de la que tanto hemos hablado, ¿cierto? Acá tenemos que hacer la sustitución u igual a coseno de x, u igual a coseno de x, de u va a ser igual a menos seno de x, de u es igual a menos seno de x de x. Otra vez, ¿por qué estamos haciendo esto? Para poder hacer el reemplazo, ¿cierto? Para poder solucionar esa integral con algo que manejo más fácil. Nos va a quedar la integral de 1 menos u al cuadrado por, no se vayan a saltar el signo, ¿cierto? Nunca olviden este signo que pasa al otro lado, multiplicado por menos de u. Toda la sustitución trigonométrica. La sustitución trigonométrica es linda, es linda. Listo. No, y ya terminamos de resolver esta integral, ¿cierto? Esta todos la sabemos hacer. Va a quedar u a la 3 sobre 3. Y ese signo le va a cambiar el signo toda, ¿cierto? Este menos de aquí, metámoslo de una vez acá. Este va a quedar negativo, este va a quedar positivo. Yo hago eso de una vez porque para que los que sean menos ágiles con los signos, las operaciones, cojan más agilidad. Esto de ahorrar pasos y hacerlo de una vez. De verdad, si sienten que no son ágiles con esto, practíquenlo muchas veces. Bueno, esto va a ser igual entonces a menos, la u es coseno de x, coseno a la 3 de x. Bueno, me faltó la c. ¿Alguna pregunta con este primero? Listo. Ya hicimos la primera, que pues sí, ahí está, es impar. Y la segunda sí es una par. Para la par tenemos la fórmula. Resulta que coseno al cuadrado de x es igual a 1, es igual a 1 más coseno de 2x sobre 2. Identidades trigonométricas. Y ya esta integral sí es más fácil, ¿cierto? Me va a quedar un medio afuera que va a multiplicar a la integral de 1 es x y la integral de coseno de x es seno de 2x sobre 2. La integral de coseno es seno de 2x sobre 2. Y aquí vamos a ponerle más c. Bueno,
Igual esta es igual, casi que igual a la que hicimos ahorita. Ya entonces la respuesta final es sumar todo eso. Respuesta final va a sumar todo eso, que es menos coseno de x más coseno a la 3 de x sobre 3 más. Aplicamos distributiva. Nos va a quedar x medio, ¿cierto? Un medio de x medios más, aplicamos distributiva aquí también y va a quedar seno de 2x, seno de 2x, y 2 por 2 es igual a 4, más la constante. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? Adrián, yo tengo una pregunta, porque pues en el número 1, ahí arribita donde dice menos u más, no, abajito. Sí, porque al multiplicar ese paréntesis, pues no entiendo por qué esa integral dio menos u. Esta integral da, vamos a hacerla por aquí. Esa integral da u menos u a la 3 sobre 3. Sino que este menos sigue estando afuera, ¿cierto? Este menos está afuera. Este menos de acá, y ya este menos lo que hicimos, sino que lo hicimos en un solo paso, fue repartirlo. Entonces, más por menos queda menos, y menos por menos queda más. ¿Sí me entendió? Sí, pero entonces si fuera, por ejemplo, de x y no de u, sería x en vez de la u. Sí, si se fuera la X, sí, sería lo mismo. Ah, ok, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Pero si ese signo no lo vayan a olvidar. Bueno, pues el tema de hoy no es difícil, la verdad, es muy fácil, pero sí hay que hacer mucha álgebra, pero de que si saben el concepto no van a tener ningún problema. Entonces, este tema sí hay que hacer muchos ejercicios, hacerlo una y otra vez para mecanizarlo. Espero que me hayan entendido todo. Mucha carpintería, pero todo es lo mismo, es hacerlo muy fácil. De hecho, el taller solo son como 7 puntos porque no hay más. Entonces, espero que hayan entendido todo y nos vemos el jueves. Chao, feliz noche. Gracias. Con gusto.